Bueno, entonces ahora vamos a empezar con las tareas 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Que son figuras. Ustedes van a hacer las figuras y le van a poner una escala diferente a cada una, ¿sí? Ya están aquí acotadas, si se fijan aquí ya están las medidas. Ahí me dicen las instrucciones. En una hoja de máquina traza las figuras dependiendo de la escala asignada. En cada figura hay una escala diferente, las escalas son estas, ¿sí? Como ya no viene aquí ustedes algunos ya tienen este tema anotado en el cuaderno, ¿sí? Si no lo tienen, pues lo anotan y me mandan la foto. Esa viene siendo la tarea 9, escribir nada más en el cuaderno, ¿sí? Y luego, ahí viene la explicación de escala. Si no la tienes, pues ya la van a anotar en el cuaderno. Como quiera les doy ahí una breve explicación porque ya se las había dado, creo. Entonces, hay varios tipos de escalas, ¿sí? Las escalas es la diferencia que hay entre una pieza y un dibujo, el dibujo que ustedes van a hacer, ¿sí? Hay 3 tipos de escala, la natural, la de ampliación y la de reducción, ¿sí? Primero, la natural viene siendo cuando la pieza y el dibujo son del mismo tamaño, ¿sí? Son iguales, las dimensiones son iguales. Esa es la escala natural. Después existe la escala de ampliación. Es donde el dibujo que nosotros vayamos a hacer es más grande que la pieza, dependiendo del número, ¿sí? Siempre se van a identificar con estos números. Es 1 es a 1, 2 es a 1, 1 es a 2, ¿sí? En esta de ampliación es 2 es a 1. El primer número siempre va a ser más grande que el segundo. Entonces, el dibujo es más grande que la pieza dependiendo. Si es un número 2, pues es 2 veces más grande que la pieza. Si, no sé, es un 10, si viene aquí un 10, este dibujo tiene que ser 10 veces más grande que la pieza, ¿sí? Esta es la escala de ampliación. Entonces pasamos a la escala de reducción. En la escala de reducción nuestro dibujo es más pequeño que la pieza original, ¿sí? Y siempre se identifica porque el primer número es más chico, ¿sí? Entonces, si nos piden una escala de reducción que el número es más chico, nuestro dibujo va a ser más pequeño dependiendo de este número. Si es 2, pues es 2 veces más chico. Si es 5, es 5 veces más chico y así, ¿sí? Entonces, pasamos a la actividad, a las tareas. Aquí están la tarea 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Me dice aquí, dependiendo de la escala, vamos a hacer la figura. Entonces, tenemos primero la tarea 10. La tarea 10 es una figura, aquí está la figura, ya vienen aquí las medidas. Tenemos que ver nosotros primero la escala para saber cómo vamos a hacer la figura. La escala es 1 es a 1. ¿Qué quiere decir? Que es una escala, como aquí nos dice, una escala natural, ¿sí? 1 es a 1. ¿Qué quiere decir? Que la pieza que el dibujo que hagamos va a ser igual a la pieza, ¿sí? Con estas medidas, con las mismas medidas que están aquí, tú vas a hacer la pieza así con estas medidas, ¿sí? Entonces yo ya aquí ya la hice. Se fijan aquí, ya no le voy a poner yo las cotas, o sea, las medidas, las flechitas, todo eso ya no. Ya nada más voy a hacer la figura con las medidas que me dan ahí, ¿sí? Esa es la tarea número 10. Si se fijan en la hoja, queda pequeña, ¿sí? Esa es la tarea 10. Entonces pasamos a la tarea número 11, que es esta figura que está aquí, ¿sí? Esa ahí me dice que la escala, si se fijan, 1 es a 1. ¿Qué quiere decir? Que es como esta, ¿sí? La tarea 11 me van a hacer esta figurita igual, con estas medidas que me dice aquí. Obviamente ya no le van a poner las líneas de acotación y de referencia, nada más van a hacer la figurita como aquí, ¿sí? Como en esta. Así, haz de cuenta que me la van a hacer así, con esas medidas que les puse ahí, ¿sí? Esa va a ser la tarea número 11. Obviamente la van a hacer en una hoja de máquina, ¿sí? Entonces pasamos a la tarea número 12.
que es la misma figura, pero con una escala diferente. Aquí está la escala, ¿sí? La escala es 2:1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de escala es? Pues nos pasamos para acá. Es una escala de ampliación, ¿sí? 2:1. ¿Qué quiere decir? Que el dibujo que nosotros vamos a hacer va a ser más grande que la pieza. ¿Cuántas veces? Pues 2, ¿sí? Entonces, si esta es la pieza, nuestro dibujo va a ser pues el doble de grande. Entonces, por ejemplo, si aquí mide 4, pues la pieza que vamos a hacer nosotros, el que vamos a dibujar va a medir 8. Si esto mide 5, el que nosotros vamos a hacer va a medir 10, ¿sí? Y así 12, y etcétera, etcétera. Esas son las tareas de escalas. Y también en la tarea número 13, también son escalas. Y me dice aquí que vamos a hacer esta figura con la escala 1:2. Esta escala es una escala de reducción, ¿sí? Entonces esa figura va a ser el dibujo que hagamos va a ser más chica que esta figura. ¿Cuántas veces? Pues el doble, ¿no? Si por ejemplo en esta parte mide 5, aquí me indica que mide 5, la pieza que vamos a hacer nosotros va a medir que 2.5, ¿no? ¿Sí? Si mide aquí 4, la que vamos a hacer nosotros va a medir 2, y así, ¿sí? Porque es una escala de reducción, ¿sí? Ya lo van a hacer ustedes en una hoja. Si no les caben en una, pues pueden hacerlo en varias. Ya saben, le ponen nombre y sección y le mandan, me toman foto y me la mandan.